En esta ocasión veremos la estructura condicional, que básicamente se basa en una expresión lógica, que va a ser una condición. Es un criterio que nosotros vamos a tener que definir para que se cumpla uno u otro bloque de código. Como vemos en la diapositiva, tenemos que dependiendo de la condición, se realizará la operación número 1 o la operación número 2. De tal forma que si yo quiero realizar algún tipo de operación, tendré que evaluar primero la condición que se me está dando. Por ejemplo, todos los días nosotros decidimos qué vamos a hacer. Todos los días nosotros tenemos que decidir qué hacemos con nuestro tiempo. Por ejemplo, deseamos ir al cine, ¿sí? Entonces, si vamos con los amigos, si van mis amigos, entonces iremos al cine. De lo contrario, me quedaré en casa, ¿sí? Entonces, vemos que acá hay una condición. ¿Cuál será la condición? ¿Irán mis amigos? Esa es la condición que yo tengo que evaluar. Si van mis amigos, entonces iré al cine. De lo contrario, me quedaré en casa. Siempre vamos a tener que definir el criterio con el cual vamos a trabajar. Porque en base a ese criterio o condición, se ejecutará una u otra opción. Ahora, dentro de la clasificación de estructuras selectivas tenemos 4 tipos de estructuras. La primera será la estructura simple. Luego está la doble, la anidada y múltiple. Cada una de ellas la vamos a definir a continuación. La estructura simple básicamente se basa en una condición. Se compara esta condición y si esta condición se cumple, se ejecutarán una serie de opciones. De lo contrario, continúa con el resto de las instrucciones o de los pasos con los que vayamos a trabajar. Como ven en el gráfico, tenemos la condición. Si se cumple esa condición, se ejecuta ese bloque de instrucciones. De lo contrario, se salta ese bloque de instrucciones. Y termina la estructura selectiva. En segundo lugar, tenemos la estructura selectiva si doble. En este caso, tenemos una condición que se va a comparar y 2 bloques. Cada uno de estos bloques cumplirá una función determinada, ¿sí? De tal forma que si se cumple la condición, si se compara ese criterio y es verdadera esa condición, se ejecutará el bloque de acciones A y B. Si esa condición no se cumple, se ejecutará el bloque de condiciones X e Y. A continuación, veremos la tercera estructura selectiva llamada anidada. Aquí lo que vamos a comparar son diferentes condiciones que nos van a permitir a nosotros ejecutar o realizar diferentes bloques de acción. Por ejemplo, si yo tengo una condición 1 y esta es verdadera, se cumplirá el bloque de acciones y terminará el programa. Si esa condición 1 no se cumple, tengo una condición número 2 que voy a tener que compararla para ver qué es lo que se va a realizar. En este caso, si la condición se cumple, se ejecutará el bloque de acción C y D. Si no, si esta condición es falsa, tendremos que comparar un nuevo bloque, un nuevo criterio, una nueva condición,
para justamente ejecutar ya sea el bloque de acción EF o el bloque de acción GH. En este caso, aquí terminaría este ciclo de selección, ¿sí? De tal forma de que yo tendría 4 bloques que se van a ejecutar dependiendo de cada una de las condiciones que se estén cumpliendo dentro de este programa. Y por último está la estructura selectiva múltiple. Esta estructura selectiva múltiple es muy usada, por ejemplo, por los cajeros automáticos, en el cual nosotros podemos realizar diferentes opciones, diferentes tareas, dependiendo de la opción que nosotros marquemos en el banco. Si ustedes, por ejemplo, van a retirar dinero de un cajero, les van a preguntar, ¿qué deseas hacer? Tienen opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Retiro, consulta, últimos movimientos, depósitos. Si ustedes presionan o ejecutan la acción número 1, se van a ejecutar varias opciones. Si la opción 1, por ejemplo, es retiro, tendrán que retirar dinero. Si marcan la opción 2, que es para verificar su saldo, esa opción 2 les permitirá a ustedes imprimir su estado de cuenta. La tercera, visualizar los movimientos. Podremos visualizar qué movimientos hemos realizado en la cuenta. Y por último, si no realizamos ninguna de estas 3 opciones, podremos ver podremos realizar un depósito. A esto se conoce como estructura selectiva y múltiple, que ya veremos ejemplos. Un ejemplo adicional sobre la estructura selectiva así simple es, por ejemplo, si ustedes van a comprar a un centro comercial y pagan más de $1000 por algo que ustedes compran, les darán el 10% de descuento. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos este problema y lo queremos solucionar, tendremos que utilizar un pseudocódigo, como vamos a ver a continuación, en el cual tendríamos que comparar el pago que se ha realizado. Por lo tanto, si el pago realizado es mayor que 1000, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tendremos un descuento. ¿De cuánto será ese descuento? Del 10% del pago. De tal forma que el pago total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al pago menos el descuento. ¿Sí? De tal forma que lo que yo voy a imprimir será el pago total. Fin del CIR. Aquí podemos comparar que aquí solo se está realizando una instrucción y aquí tenemos un bloque de instrucciones. ¿Sí? Las dos son válidas para la estructura que estamos viendo, la estructura condicional sí simple. ¿Sí? Un primer ejemplo que me va a permitir comparar la edad para ver si votan y un segundo ejemplo que me va a permitir comparar, dependiendo del pago que yo realice, si es que accedo a un descuento e imprimirá el pago total que tengo que realizar. Muy bien, tal como hemos visto en la diapositiva número 7, en la que trata la estructura selectiva sí doble, lo que vamos a ver ahora son un par de ejemplos utilizando el pseudocódigo y el diagrama de flujo para poder esquematizar
la solución de estos ejemplos. Continuando con los ejemplos que hemos visto en la diapositiva anterior que trataba acerca de la estructura selectiva sí simple, ¿no? Entonces, aquí se nos decía que si una persona era mayor de edad, votaba. ¿Correcto? Ahora, lo que nos están pidiendo es que también indique si la persona es menor de edad, entonces ¿qué va a pasar? No vota. ¿Correcto? Son dos instrucciones que se van a realizar dependiendo de nuestro criterio edad. ¿Cómo graficamos esto? Utilizando un diagrama de flujo. Tenemos el rombo, en el cual indicaremos el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio para que la persona vote? Tendrá que ser mayor a 18. Entonces tendremos que comparar este criterio para determinar dos soluciones. En principio, si este criterio es verdadero, la persona, ¿qué es lo que va a hacer? Vota. Si este criterio no se cumple, si ese criterio es falso, entonces la persona no vota. Y con esto termina el programa. Por otro lado, habíamos visto también que podemos utilizar el pseudocódigo para representar ese diagrama de flujo. ¿Cuál será el pseudocódigo? Si la edad es mayor a 18, entonces imprime, vota. De lo contrario, imprime, no vota. Y termina la estructura condicional sí. Veamos a continuación otro ejercicio que también lo habíamos desarrollado anteriormente, en el cual una persona iba a un centro comercial, gastaba más de $1000 y recibía un descuento del 10%. Pero ¿qué sucede si no gasta más de $1000? No se le dará ningún tipo de descuento. Por lo tanto, tendremos que graficar nuevamente el ejercicio. Planteamos el ejercicio. Si una persona gasta más de $1000, tendrá un 10% de descuento. De lo contrario, no tendrá. Ese es el problema que se nos ha presentado. Por lo tanto, tendremos que solucionarlo utilizando o un diagrama de flujo o un pseudocódigo. ¿Sí? Entonces, empecemos a desarrollar el diagrama de flujo. Nuevamente, utilizamos el rombo para señalar cuál va a ser el criterio que vamos a evaluar. El criterio será el gasto de la persona. Si el gasto es mayor que 1000, ¿qué es lo que sucede? Se le asignará o se le dará un descuento del 10%. Por lo tanto, si eso es verdadero, la persona tendrá un descuento. Ahora, todo lo que tendremos que hacer aquí es operar cuánto es lo que va a pagar la persona, ¿no? Entonces tenemos que si el gasto es mayor a 1000, entonces el gasto será igual al gasto por
0.9 por 0.9. ¿Por qué 0.9? Porque se le está otorgando el 10% de descuento. De lo contrario, si no se cumple que este gasto es mayor a 1000 y esto es falso, simplemente tendremos el gasto. ¿Sí? Y fin. Repito, si el gasto es mayor a 1000, entonces el gasto se verá reducido en un 10%. Si el gasto es menor que 1000, el gasto no se va a ver afectado. Esto es utilizando un diagrama de flujo. Si esto lo llevamos al pseudocódigo, vendría a ser lo siguiente. Si el gasto es mayor a 1000, entonces el gasto será igual al gasto por 0.9. De lo contrario, se imprimirá el gasto solo. Fin del sí. Con esto, espero que haya quedado claro lo que es y cómo trabaja una estructura selectiva sí doble. Ahora vamos a ver un ejemplo acerca de la estructura selectiva múltiple, en la cual, dependiendo de una condición, se ejecutarán 4 bloques diferentes. Es decir, si yo tengo que elegir una opción, me va a permitir realizar una o un conjunto de instrucciones. En este caso, el problema es el siguiente. Nos dice, elaborar un diagrama de flujo y pseudocódigo que dependiendo de la opción que se escoja, realice una de las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? La suma, la resta, la división y la multiplicación. De tal forma que yo, si tengo la opción suma, será número 1. La resta será la opción 2. La división será la opción 3. Y la multiplicación será la opción 4. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a definir el diagrama de flujo para poder realizar este tipo de problema. Entonces, ¿cómo es que vamos a graficar? Lo que tenemos que comparar va a ser una opción que nosotros vamos a digitar. Dependiendo del resultado de la opción que nosotros ingresemos, se va a poder realizar o la suma, se va a poder realizar o la resta, se va a poder realizar la división o se va a poder realizar la multiplicación. De tal forma que habíamos definido que si la opción que digitamos era 1, se ejecutaba la 1. Si la opción que digitábamos era 2, se ejecutaba la resta. Si la opción que digitábamos era 3, se ejecutaba la división. Y si la opción que digitábamos era 4, se realizaba la multiplicación. ¿Cómo lo realizamos utilizando un pseudocódigo? De la siguiente manera. En caso de que se presione una opción, se va a permitir realizar la opción 1. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer? Operar A más B. Si digito la opción 2,
lo que me va a permitir es operar A menos B. Si digito la opción 3, me permitirá dividir A entre B. Y si digito la opción 4, me permitirá realizar A por B. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo opción 1 para que realice la suma, opción 2 para que realice la resta y opción 3 para que realice la división. Si no es una de esas tres opciones, ejecutará A por B. Y fin. Y fin. O sea, dependiendo de la opción que ustedes vayan a elegir, podremos realizar cualquiera de estas operaciones, siempre y cuando esté dentro del rango de las opciones que nosotros hemos definido. Opción 1, suma, opción 2, resta, opción 3, división. De lo contrario, si no es ninguna de estas, realizará la multiplicación. En esta sesión hemos tratado las estructuras selectivas y hemos visto para qué se utilizan y cómo se utilizan. Hemos visto también que son 4 tipos de estructuras. La estructura selectiva sí simple, la estructura selectiva doble, la estructura selectiva anidada y la estructura selectiva múltiple. Esperando que haya quedado todo claro, me despido de ustedes hasta la siguiente sesión.